Bueno, qué lindo poder compartir con ustedes este tiempo. Felicitarte por haber apartado este día para capacitarte. Gran parte de la gente quiere que su situación mejore, pero no introduce mejoras. Y las cosas no mejoran porque sí. Mejoran cuando uno introduce mejoras. Y a veces las mejoras al principio producen incomodidad, pero después nos permiten vivir muchísimo mejor. Vamos a enfocarnos en administración económica, es el tema que nos compete hoy, pero yo voy a abrir algunos paréntesis porque los principios de la palabra se espejan también a otras áreas de la vida. Lo primero que necesitamos entender es que la vida es administración. Por eso la palabra de Dios enseña que somos mayordomos de todo lo que Dios nos da. ¿Y qué significa la palabra mayordomo en el original? El que administra. Dios es el dueño de todo, nosotros somos sus administradores. El bien más preciado que administramos es el tiempo. Por eso la palabra de Dios enseña que no alcanza con conocer cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida, sino que acto seguido hay que andar como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Y cómo se administra el tiempo? Utilizando una agenda, asignando horarios, estableciendo prioridades, comenzando por la que hace la mayor diferencia en aquello que yo quiero lograr en esta etapa de mi vida. Somos administradores del cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo se administra el cuerpo? Haciendo ejercicio físico, alimentándose sanamente, descansando las horas que hay que descansar, haciéndose los chequeos médicos de rutina para constatar que todo está bien y si así no lo fuere, tomar las medidas del caso. Somos administradores de los dones y de los talentos, los cuales se reciben por gracia, pero cada uno decide negociar, en el original negar el ocio, con eso que Dios le ha dado. Y obviamente también somos administradores del dinero. No se puede hablar de administración de dinero sin mencionar lo que hoy se llama planificación financiera. Y eso que suena tan sofisticado no es ni más ni menos que establecer un presupuesto mensual de gastos. Y creo que tenemos un power espectacular. ¿Qué es esto del presupuesto mensual de gastos? Es como la columna vertebral del cuerpo humano. Cuando está bien constituida, todo el esqueleto se sostiene. Cuando uno ve un edificio en altura, tiene una estructura que lo sostiene. Bueno, cuando la economía de una persona, de una familia, de una iglesia, de un país, de una empresa está bien estructurada, hace que el dinero en épocas difíciles rinda más, pero en épocas de abundancia vaya a parar a concretar proyectos y no que el dinero se utilice en otra cosa. El tema es tan importante que Jesús dedicó una parábola para hablar de él. Y en Lucas 14, 28, el propio Señor Jesucristo nos enseña lo siguiente. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Amén. Están atónitos, hermanos. No traje el Corán en esta oportunidad, estoy con la Reina Valera 60, la más tranquilita. Vamos de vuelta. Dice Jesús. Porque ¿quién de vos? ¿Qué significa esto? Cualquiera de ustedes que tiene que edificar una torre, y todos nosotros tenemos una torre básica, indispensable que edificar, que es nuestro costo de vida. ¿Cuánto me va a salir vivir a mí en el mes de diciembre que está por comenzar?
Esa es la torre más básica, indispensable que voy a tener que edificar hasta que Dios me llame a su presencia o el Señor nos venga a buscar. Porque esté casado, esté soltero, esté activo, esté retirado, voy a tener que manejar plata hasta el día en que me muera. Mejor que aprenda a hacerlo. Por eso Jesús enseña cómo hacerlo. La buena noticia es que el presupuesto mensual de gastos es una herramienta financiera. Y así como cuando alguien sabe usar un taladro, un martillo, lo puede aplicar a distintos usos, cuando una persona sabe presupuestar, no solo puede presupuestar cuánto le sale llegar a fin de mes, puede presupuestar cuánto le sale un viaje misionero, un emprendimiento, construir una casa, festejarle los 15 a la nena o lo que quiera. ¿Por qué? Porque sabe usar la herramienta. Ahora Jesús da dos indicaciones. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? Dice que lo primero que tiene que hacer el que va a edificar una torre es sentarse. Y esto no tiene que ver con una postura física, sino con una postura actitudinal. Aunque abro paréntesis, las posturas físicas denotan actitudes. Jamás vayas a una entrevista laboral y frente al entrevistador te cruces de brazos. Porque la persona que en una entrevista laboral se cruza de brazos, el mensaje que está enviando es que es una persona cerrada, poco colaborativa y no receptiva. Se terminó la entrevista. Le van a decir, anda que te vamos a estar llamando, sentate. Ni hablemos del vendedor que está apoyado en el mostrador. Vos viste que hay gente que vive cansada. Viene de las vacaciones cansada. Mañana, martes, después de estar 4 días sin hacer nada, cansada. Bueno, ya cuando el cliente entra le saca las ganas de comprar. Por eso los vendedores de élite están parados, hombros hacia atrás, mentón levantado, siempre en una actitud proactiva, no invasiva. Cierro paréntesis. Lo que Jesús está diciendo es que aquel que tiene que edificar la torre necesita tomarse su tiempo, necesita pensar, recapacitar y sobre todo alejar el apresuramiento de su vida. ¿Por qué? Porque el apresuramiento conduce al empobrecimiento, es directamente proporcional. Por eso toda la publicidad apunta a que vos te apresures. Empezando por la más famosa que dice, llame ya. Y el vendedor te dice que este es el último púlpito que queda, que hay otro pastor que está viniendo a comprarlo, que mañana cambia la lista de precios. No voy a desarrollar esto, pero me interesa que te quede la base bíblica. Creo que tenemos ahí Proverbios 21:5. Mira lo que dice Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Jamón del medio esto. Vamos de nuevo. ¿Qué es diligente? Cuidadoso. Negligente, descuidado. Dice, aquel que es cuidadoso en su forma de pensar llama la abundancia a su vida. Mas todo, no se salva ninguno. No dice, más algunos. Dice, mas todo, el que se apresura alocadamente. Los loquitos, los impulsivos, los arrebatados. Yo siempre enseño en mi iglesia, si tenés un pálpito, una corazonada, hacete un electrocardiograma, pero no tomes, ¿no? Porque todavía se escucha esa frase que dice, vos hacés lo que sentís en tu corazón. El problema es que la palabra enseña que engañoso. Ahora dice, desierto. Y esa es la misma expresión que usa Jesús. Cuando dice desierto, desierto, te digo, ¿sabés qué significa eso en el original? Sí o sí. Vos apresurate alocadamente y sí o sí vas a terminar en la pobreza. ¿Por qué? Porque esto es profecía perfecta. Esto se cumple siempre. Por eso Jesús rescata el principio y dice, porque ¿quién de vosotros, si podemos volver al anterior, gracias, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo no se sienta primero?
Y en segundo lugar, ¿qué hace? Y calcula. ¿Qué calcula? Los gastos. ¿Para qué calcula? Para ver si tiene lo que necesita, no para empezarla, para acabarla. Porque el hermanito se te suscribe en el autoplan. Y hasta la cuota 14, 15 viene bien. El tema es que son 84 cuotas. Así que en la 16 se empieza a orar, en la 17 a ayunar, en la 18 hace guerra espiritual y en la 19 lo vende por lo que le dan, que por lo general es menos que lo que pagó. Ahora necesitamos entender que el mismo Señor Jesucristo, que con 5 panes y 2 peces le dio de comer a 5.000, dice que hay que sentarse y calcular. ¿Sabe qué significa esto? Que la fe no se contrapone con la prudencia, se complementan. Si no, habría que sacar de la Biblia todos los versículos que hablan de fe o todo lo que hablan de prudencia. Y de la Biblia no hay que sacar nada. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Por lo tanto, yo tengo que lanzar desafíos de fe, pero tengo que transitarlos con prudencia. Y la palabra de Dios, que siempre está en tensión, lleva a mi vida la bendición. Hace unos años atrás construimos un templo nuevo, un auditorio en la Avenida Independencia, cerca de aquí, un tremendo desafío de fe y un tremendo ejercicio de cálculo. Porque este año cumplimos 142 años de vida y en 142 años nunca tuvimos un cheque rechazado. Y yo espero no pasar a la historia de la iglesia por ser el primer pastor ejecutivo con un cheque rechazado. Amén. Sobre todo porque mi papá también manejó finanzas en la iglesia. Y si tengo un cheque rechazado, cuando llegue al cielo, mi papá me va a estar esperando. ¿Viste que el Apocalipsis habla de una segunda muerte? Esa sería la mía. Cuando mi viejo me... Entonces, por un lado lanzábamos el desafío de fe y por otro lado nos sentábamos con la constructora y le decíamos, ¿vio esta etapa? Sí, que la vamos a dividir en 3 subetapas. Y lo que nos vamos a asegurar es de poder comenzar y terminar cada subetapa. Y arbolito tras arbolito tras arbolito, cuando te querés acordar, tenés el bosque plantado. Por eso los grandes proyectos hay que dividirlos en pequeñas etapas y enfocarse en esa etapa y saber que uno la puede comer. Y entonces uno tiene la bendición completa, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Uno tiene que tener desafíos de fe, pero los tiene que transitar con prudencia. Hacer un presupuesto mensual de gasto no es ninguna ciencia. Se toma papel y lápiz o la tablet o el celular y se enumeran los ítems según su orden de importancia. Abro paréntesis. Siempre que vos tengas que pensar, hacelo escribiendo. Hay algo poderoso en escribir las cosas. Creo que tenemos ahí Habacuc 2:2. Por eso en Habacuc 2:2 la Escritura dice, y Jehová me respondió y dijo, ¿qué le dijo? Escribe. Escribe. ¿Qué cosa? La visión. Y declárala en tablas. Hoy podríamos decir, detállala en tablets. El principio es el mismo. ¿Para qué? Para que corra. Si no lee, no va a correr. Tuve la bendición de trabajar en Coca-Cola de Argentina. Ahí todo estaba escrito. Cuando entrabas a la compañía, leías los cientos de miles de cajones que había que vender ese día y el mix de sabores que había que alcanzar. Porque no era vender solamente Coca-Cola. Yo estuve en la introducción de Powerade en el mercado. Hoy Powerade por todos lados. ¿Sabe lo que fue meter ese producto teniendo Gatorade consolidada? Ahora, todos leíamos y corríamos en el objetivo. Aplícalo a tu vida, lo enseño en mi congregación. Por favor, los objetivos para el año que escribilo. La neurociencia
dice que más del 80% de la gente que alcanza sus metas las tiene escritas y visibles. Chocolate por la noticia. La neurociencia no inventó nada, simplemente certifica lo que la palabra de Dios enseña. Es más, certifica que escribirlas de forma manuscrita las fija en el subconsciente más que digitalmente. ¿Y sabe lo que era grabarlo en tablas? ¿Se entiende esto? Entonces, aplícalo. Hace unos años atrás pudimos ir como familia a Disney. Algo para lo cual ahorramos plata varios años. Yo vengo de una familia muy humilde. Me quedé sin papá a los 16. Tuve que ir a trabajar de día, estudiar de noche. Mi hermano mayor que yo se casó, formó su familia. Y de la noche a la mañana pasé a ser prácticamente sostén de mi casa, junto con mi mamá. Y Dios nos ha prosperado mucho. Ahora, puedo decirte, esta es casa de Dios y Dios está presente en este lugar. Desde los 16 años que cobré mi primer sueldo como cadete en una empresa que trabajé, no hubo un solo mes de mi vida que yo no diezmara. Y Dios está presente en este lugar. Y cuando vos sos fiel a Dios, en ser fiel a Dios, no le gana nadie. Así que hemos podido crecer. ¿Cuál fue la clave para ir? Cuando uno viaja, pasa un momento lindo con la familia. Cuando uno puede ir al exterior, se le abre un poquito la cabeza porque hay otra realidad. ¿Cuál fue la clave para ir a Disney? Dos claves. Primero, la bendición de Dios. Amén. Segundo, recortar la foto de los parques que estaba en una revista y pegarlo en la puerta de la heladera. Y entonces cuando venía mi hijo Matías y me decía, che, pa, necesito zapatillas, no doy mano, me entran los dedos. ¿Querés zapa nueva? Las compramos, Matu. No hay problema. Si te digo, si a fin de año no se juntó la plata, otro año que nos vamos a Disney. Aguantan todavía. Mira qué interesante, pasamos de que no. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una meta futuro te volvés más eficiente en el presente. Y cuanto más eficiente sos en el presente, más posibilidades tenés de alcanzar tus metas a futuro. Es un principio virtuoso de retroalimentación. Por eso siempre hay que tener metas. Amén. Bonus track para las chicas. Ese jean que querés que te vuelva a entrar, colgarlo al lado de la heladera. Y entonces, cuando vas a picar algo, vos ves el pantalla y decís, no, en 3 meses te entra. Volvemos al presupuesto. Ni Cormillot te tira esto, ¿eh? Volvemos al presupuesto. Se toma papel y lápiz o la tabla y se enumeran los ítems según su orden de importancia. Y obviamente para los creyentes el primer ítem ha de ser el diezmo y la ofrenda. Porque si Dios es lo primero en mi vida, tiene que ser lo primero en mi economía. Vos querés conocer las prioridades de una persona, mirá su agenda y mirá su presupuesto. Es más, si la persona te dice, yo no uso agenda, tampoco hago presupuesto, lo más probable es que ni siquiera tenga prioridades en la vida. Pero cuando alguien te dice, en la agenda primero está el devocional, y en mi presupuesto primero está el diezmo, Dios es lo primero en su vida. Porque Jesús dijo, donde esté tu tesoro. ¿Qué es el tesoro? Las prioridades. Ahí atrás de esas prioridades está tu corazón. Pero no alcanza solamente con diezmar. Diezmar es lo primero, no es lo único. Diezmar lo que nos asegura es que la bendición de Dios estará sobre nosotros. Pero esa bendición se puede administrar bien o se puede administrar mal. De hecho, la palabra dice que hay quien recibe su jornal y lo recibe en saco roto. Entonces, primero debo honrar a Dios, pero después tengo que administrar las cosas como Dios enseña en su palabra. Te voy a dar un ejemplo. Una familia de la iglesia que fue fiel a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas, las ventanas de los cielos estuvieron abiertas sobre su vida y pudieron comprar su casa, pero la perdieron. Porque salieron de garante sin tener para pagar. Y Proverbios 22, 26, 27 dice, no salgas por fiador de deudas si no tuvieres para pagar, porque van a quitar tu cama de debajo de ti.
y perdieron la casa. ¿Se entiende esto? Cuidado. El diezmo te asegura tener la bendición. Lo que no te asegura es que vos esa bendición la administres correctamente o no. Por eso está toda esta enseñanza en la Escritura. Si no dirían, diezmen, siembren, pacten, ofrenden. No, ese es el principio, pero no es lo único. Por eso en ese presupuesto primero pondré al Señor, pero después estructuraré mi economía conforme mi realidad, mi situación. Hay quien alquila, hay quien no, hay quien tiene vehículo, hay quien no, hay quien manda a los chicos a un colegio privado, según la situación de cada uno. Pero todo presupuesto debe contemplar 4 ítems que son transversales, que atraviesan todo presupuesto. Primer ítem, todo presupuesto debe contemplar imprevistos. ¿Qué son los imprevistos? Son cosas que suceden, pero yo no sé cuándo suceden. Las heladeras se rompen, los lavarropas se queman y los chicos se enferman. Es parte de la vida. Lo que pasa es que vos no tenés la fecha en que se te planta la heladera. Por eso tenés que tener un dinero de reserva para que cuando esto suceda no haya una hecatombe nacional, sino unos pesos para sacar esas papas del fuego. Lo que en la antigüedad era la lata de la abuela. Que la abuela no tenía estudio, lo que tenía era sabiduría. Y tenía una lata bien guardada, que cuando pasaba algo así en la familia, ¿qué hacía la abuela? Mandaba a todos afuera, sacaba la lata donde estaba escondida, agarraba la plata, volvía a esconder la lata y decía, ahora pueden entrar. Porque donde estaba la lata de la abuela, ni los ángeles del cielo lo sabían. De hecho, hay testimonio de que se murió la abuela y no encontraba la lata a la familia. Te dice, pastor, estamos orando por revelación, porque no tenemos ni idea. No, pero había una lata. ¿Se entiende? Porque estos temas también se espiritualizan. Yo sé que en esta congregación no, yo hablo de la mía, donde viene una hermana y me dice, Pastor Daniel, tuve un ataque del diablo, se me quemó la heladera. Y el diablo dice, yo no la ataqué, tiene 30 años esa heladera, está bendecida por Dios. 3 décadas duró. No es un problema espiritual, es fatiga de los materiales. Anda a comprarte una heladera. Porque de todo tiene la culpa el diablo. Van 4 en una moto, no se ponen el casco, ¿no? Y el diablo después le dice al Señor, yo no los ataco, se atacan solos. Es más, algunos me dan idea, ¿eh? Son creativos estos tipos, ¿eh? Te digo que tremendo alguno de estos, ¿eh? ¿Se entiende esto? Entonces, tiene que haber un dinero para imprevistos. Porque, viste, hay gente, se me rompió la heladera, me desbarajustó la cosa. ¿Cuánto salió la heladera? 150.000 pesos. ¿Cuántos años hace que trabajás? 30, pastor, y no tenés 150.000 pesos. Paréntesis. Las crisis prueban cimientos. Por eso Jesús dijo que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca y que el necio lo hace sobre la arena. Que el viento viene y pega sobre ambas casas. Que la que está sobre la roca prevalece y la de la arena se cae. ¿Qué significa eso? La culpa no es del viento, sino de los cimientos. Por eso un matrimonio que pierde un hijo se une más que nunca. Y otro matrimonio que pierde un hijo se separa. El problema no es la pérdida de un hijo. El problema son los cimientos de ese matrimonio. Las crisis económicas prueban cimientos. Por eso José salió aprobado. ¿Por qué? Porque guardaba el 20% del grano para cuando hubiera hambre, porque la economía es cíclica. Entonces, cuidado, no estamos diciendo se le prendió fuego la casa. No, se rompió la heladera. Entonces, cuidado con esto. Uno tiene que tener un dinero de reserva. Dios quiera las cosas duren, todo bárbaro, pero tiene que haber un dinero de reserva ahí. Número 2, todo presupuesto debe contemplar previstos. ¿Qué son las cosas? ¿Qué son los previstos? Son las cosas no solo que suceden, sino que yo sé cuándo suceden. Siempre doy este ejemplo. Debe hacer 170 años que las clases empiezan en marzo. Sin embargo, cada vez que llega marzo, ¡ay, marzo, la cartuchera, el guardapolvo! No sabés que las clases empiezan en marzo, tenés un hijo en la facultad ya. Ahora, algunos peor,
te dicen, pastor, en diciembre cae en la fiesta. 2000 años hace que cae en la fiesta en diciembre, digamos, y hasta que el Señor... No es que, ¿sabés que la corrió octubre este año? Digamos, son datos objetivos que uno... Por eso cuando los chicos, Matías y Magalí eran chicos, todo lo del colegio lo comprábamos en octubre o noviembre. Vas a los negocios, no hay nadie. Te atienden de primera. Conseguís unos precios espectaculares. Y cuando Matías decía, yo quiero la cartuchera del Hombre Araña, le contestaban, del Hombre Araña hay 16 modelos distintos. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Va a comprar en marzo. Hace 40 minutos de cola en la calle, lo atienden pésimo, le arrancan la cabeza con los precios, y cuando el nene pide la del Hombre Araña, le contestan, quedó de Barbie nomás. Entonces, igual no es tan de nena. ¿Cómo vi con lo de Barbie? Estamos con todo lo de género. Bueno, no la saqué mucho de la mochila. Pegale una calcomanía. Ahora hay cosas más graves que la cartuchera. Veo muchos jóvenes acá. Prepárense para su jubilación 35, 40 años antes de jubilarse. Prepárense para el nido vacío, no cuando el chico te dice me voy a trabajar a Tokio o a Vaca Muerta. ¿Y cuándo hay que prepararse para el nido vacío? El domingo que consagras al Señor tu hijito o tu hijita. Ese domingo te quedó el nido vacío, porque ese chico está consagrado, ya no te pertenece. Por eso a mí me gusta preguntar, ¿venís a consagrarlo o a bendecirlo? Bueno, pastor, yo quiero que viva a la vuelta de mi casa, que siga con el taller, que coma todos los domingos con nosotros. Vamos a bendecirlo. Ahora distinto cuando te dice a consagrarlo, pastor, para que Dios haga con él lo que él quiera. Puede ser a la vuelta de mi casa o a 14.000 kilómetros de distancia. Sí o sí en el propósito de Dios para su vida. Vamos a consagrarlo. ¿Se entiende esto? Creo que tenemos Proverbios 21:31 ahí. Me interesa que te quede la base bíblica de esto. ¿Qué dice Proverbios 21:31? El caballo se alista para el día, no en el día, para el día de la batalla. Tremendo principio de anticipación. No se estudia el día del examen, se estudia para el día. Alguno está recibiendo palabra en esta tarde. Para el día del examen. No se prepara para la jubilación el año que me jubilo. Se prepara 35, 40 años antes de jubilarme. Y agrega, mas Jehová es el que da la victoria. Jehová es el que da la victoria. Jehová no alista caballos. El caballo lo tenemos que alistar cada uno de nosotros. ¿Querés un ejemplo bíblico? Noé. Es verdad que Dios salvó a Noé y a su familia del diluvio. Sí, pero Dios no construyó el arca. El arca la construyó Noé. No el día que empezó a llover. 120 años antes de que cayera la primera gota. Es imposible que te vaya mal. Por eso a tus hijos, a tus discípulos, enseñales a alistar caballo. Vengo de una familia donde me crié viendo a mi mamá y a mi papá haciendo el presupuesto mensual de gastos en la mesa de la cocina. Y a mi hermano y a mí nos sentaban al costado de ellos. Por eso cuando mi papá falleció, mi mamá me dijo, tu hermano se casó, te sentás donde se sentaba tu padre y lo que le viste hacer, eso haces. Yo tenía el caballo alistado. Las primeras lecciones de administración no las aprendí en la Escuela Argentina de Negocios. Las aprendí en mi casa, de mi mamá y de mi papá. Gente muy humilde, pero tremendamente bíblica. Por eso tenés que tener el caballo alistado, porque Dios se va a presentar a darte la victoria. Pero si Noé no tenía el arca construida, se ahogaban todos. Amén. Tercero, el presupuesto sirve
para presupuestar cosas que hoy no se pueden hacer. Por ahí vos decís, Daniel, hoy no puedo terminar mi casa, o no puedo poner pero tenés que saber cuánto te falta para terminar tu casa o para el emprendimiento. Los números se manejan. Uno de los libros que escribí se llama 10 pasos para recibir y aprovechar un milagro económico. No es un libro místico. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, sabía de qué se trataba. Tal es así que Felipe le dice, con 200 denarios no bastaría para que cada uno agarre un pedazo. Y Jesús preguntó cuánta gente había. Le dijeron 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. E hizo recostar a la gente porque quería tomar dimensión del desafío. Está ahí. El único que puede multiplicar panes y peces es el Señor. Nosotros podemos crear las condiciones, empezando por tener panes y peces. ¿Se entiende esto? Entonces, hay que manejar los números. Voy a predicar a veces a iglesias donde el pastor me dice, hace 5 años que estamos orando para comprar el terreno acá al lado. ¡Wow! Un buen proyecto, porque la tierra es futuro, gracias a Dios, porque ustedes lo tienen. Eso habla de que hay visión en la casa y Dios respalda la visión. Tremendo. Y Daniel, queremos que ores por el terreno al lado. Muy bien, con mucho gusto, y que sueltes palabra, que, ¿cómo no? ¿Cuánto vale el terreno? No saben. Es más, si el Señor mandara al ángel con la chequera, y el ángel dice, ¿por cuánto hago el cheque? No sabemos. Estamos manchando la pared, orando, hablando, pero nadie llamó para preguntar. Es difícil concretar algo que uno no sabe de qué se trata. Pasa con la hermana que quiere comprar el horno para hacer las empanadas. Esté orando, pastor, por eso. Muy bien. ¿Cuánto vale el horno? Caro. El horno es carísimo, pastor. ¿Pero cuánto sale? Entonces vos decís, Señor, te pedimos. Y el Señor le dice a los ángeles, agarrá una bolsa de. Entonces, los números hay que manejarlos. Hay que saber si vale 10 millones el horno, si para terminar la casa te hace falta no sé cuánto. ¿Se entiende esto? Y una vez que tengo que buscar lo que le pido a Dios. Creo que tenemos el Salmo 27.4 ahí. ¿Qué dice el Salmo 27.4? ¿Cuántas cosas? Una. He demandado a Jehová, esta buscaré. En este caso, que esté yo todos los días en la casa. En otro caso, paz en mi familia, terminar la casa, lo que quieras. Si uno le pide una cosa, lo mínimo que tiene que hacer es buscar lo que le está pidiendo al Señor. Eso se llama alinearse con Dios. Si le pido a Dios un trabajo nuevo, lo mínimo que tengo que hacer es buscar trabajo. Cuando vos aplicás un principio de esto a tu vida, colocás un motor fuera de borda. Porque la mayoría de la gente no está buscando lo que le pide al Señor. Pide una cosa, pero las acciones van por otra. El domingo pasa al altar con la llave a consagrar que su casa, que va a ser propietario, y el lunes compra un celular. Y entonces los ángeles que están en el cielo al lado del Señor le dicen, mira vos, el que pasó lloraba y todo está en el altar. Y ahora se está comprando un iPhone. Déjame que lo fusile, Señor. No, pará. No, se está cargando a todo No, guardá la espada. Ya va a ir el pastor Daniel, creo que va en 2 meses el pastor Daniel, y le va a explicar el Salmo 27.4, que si me pide una cosa tiene que buscar lo que me pide. Alinearse con Dios. Y el presupuesto sirve para presupuestar cosas que hoy no se pueden hacer, pero también sirve para reducir gastos en cuarto lugar. Y abro paréntesis, no se reduce gasto en tiempo de escasez, eso lo hacen los mediocres en administración. Las personas de excelencia reducen gasto en tiempo de abundancia. Y el ejemplo bíblico es José.
¿Cuándo José le dijo a Faraón tener que reducir los gastos y vivir con el 80% en vez de con el 100%? ¿En los 7 años buenos o en los malos? En los buenos. Eso es lo que hacen los inversores de primer nivel, hermanos. Cuando todo el mundo se expande, ellos se contraen. Y cuando viene la crisis y todos se contraen, ellos se expanden. Es lo que hizo José. Se lo dicen a los hijos. ¿Sabe cuál es el lema? No seas manada. Cuando todos van, vos tenés que venir. Y cuando todos vienen, vos tenés que ir. Eso se llama ser anticíclico o contracíclico. Eso es lo que hace la hormiga. Guarda en el verano para cuando llegue el invierno. Y se lo dicen a sus hijos. No sea, viste que están todos preocupados por si va a jugar Messi o no va a jugar Messi. O la China se amigó con Icardi porque no sabemos si le va a dar los pibes, o estamos con todo un problema en este momento. Le dicen a los hijos, vos en vez de estar en todo eso, tenés que estudiar chino. Y el chico le dice, pero de mis amigos nadie estudia chino. Mejor, no vas a tener competencia. Pero dicen que soy un traga, que soy un nerd. Vas bien, porque al que de chico se le dice traga o nerd, de grande se le dice jefe. Es una cuestión de tiempo. ¿Se entiende esto? Entonces, para eso también sirve el presupuesto. Para tener las cosas, saber reducir en función de algo que uno quiere alcanzar. ¿Cómo controlar el uso del presupuesto? ¿Cómo controlar? Y hay un error muy frecuente que suele suceder. A veces vos le preguntás a alguien, che, ¿en tu casa se hace un presupuesto? Sí, pastor, en mi casa se anota todo lo que se gasta. Quiero decirte que presupuestar es todo lo contrario. Porque presupuestar significa presuponer, suponer antes de. Una vez que me gasté la plata, ¿de qué me sirve anotarla? Es como la autopsia, revela de qué se murió el paciente, si está remuerto, no lo resucita. Por lo tanto, yo no tengo que anotar lo que gasté, yo tengo que gastar lo que anoté primero. Porque yo determino que en mi casa se van a dejar 200.000 pesos para la comida, me sujeto a gastar 50.000 pesos por semana. Y no que empiezo a comprar comida y anoto. Llega fin de mes, ¿qué tal? Bien, ¿cuánto gastamos? 438.000. ¿En serio? Sí, está separada la fruta de la verdura. No me sirve de nada. Y acá hay un principio superior. El hecho de que puedas no significa que debas. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y vos tenés que manejar tu vida con un criterio de edificación, no de licitud. Por eso hace años que a Matías y a Magalí le dijimos, no me preguntes más si está bien, pregúntame si te conviene. ¿Qué tiene de malo mirar eso en la tele? ¿Y qué tiene de bueno? Clave para poder crecer y administrar bien la vida, no solo la economía. Por eso el apóstol dice, no todo me edifica. Y viene Matías y me dice, che, ¿sabés que en la facultad se aprueba con 4, no? Ya sé, Matu, que es lícito sacar 4, pero te conviene sacar 9. Porque cuando vayas a buscar trabajo, además del título, te van a pedir el certificado analítico. Y entre alguien que aprobó con 4 y alguien que aprobó con 9, no hace falta que te diga quién de los dos va a tener suerte. Y viene Magali y me dice, ¿me podés comprar un iPhone de 2 millones de pesos? Sí, puedo, pero te conviene que te compres de 500, 600 mil y con el otro 1,5 millones ir a estudiar inglés. Porque cuando vayas a buscar trabajo, Magali, no te van a preguntar qué modelo de celular tenés, te van a preguntar si sabes o no sabes hablar inglés.
siembra y cosecha. Pero, viste, algunas mamás me dicen, yo te entiendo, Pastor Daniel, pero hoy todas las nenas tienen esos celulares, pero no todas las nenas saben hablar inglés. Y lo que va a hacer la diferencia en la vida de esa nena no es lo que todas tienen, es precisamente lo que todas no tienen, los exámenes internacionales aprobados. Administración de la vida. Adelgacé 35 kilos. Eso me llevó 4 años. Sin bypass gástrico, sin nada. Con la bendición de Dios y la autodisciplina que es la llave del crecimiento. Hablo de eso en un libro que se llama Principios para el éxito. ¿Puedo ir a un tenedor libre con mis amigos? Que mira Dani, que por lo que pagamos, te podés comer 3 chorizos, 6 morcillas, 2 flanes con dulce. Ya entendí que es lícito fundir al chino. Me quedó claro el concepto. Digamos, no necesito mucho criterio. Ahora, lo que me conviene es comerme una ensalada y de noche tratar de no cenar. Y vos alrededor de los 40 años te das cuenta si alguien manejó su vida con un criterio de edificación o de licitud. Si aceptaron a Cristo, por supuesto, los dos van al cielo. La diferencia está en la tierra. Donde una vida te inspira y la otra va a decir, qué lástima que no tuvo otro criterio. Para eso sirve el precio. El hecho de que uno pueda no significa que deba. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Principios para el matrimonio. ¿Esto es para los que están casados? Sí, y para los que se van a casar. No te olvides que el problema del novio es que no vio. Hablen en el noviazgo de todos estos temas. Porque también hay yugo desigual entre creyentes, donde un hijo de Dios se casó con una sierva de Dios. Los dos van al cielo, la diferencia está en la tierra, donde la sierva quiere servir, el hijo apenas congregarse. Uno quiere abrir la casa para tener la célula, el grupo, como el otro, a mí no me traigas a nadie. Entonces, todos estos temas hay que conversarlo en el noviazgo, para saber uno con quién va a compartir el resto de su vida. Y obviamente para el matrimonio también. Dice Jesús en Lucas 11:17, dice así, mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Y ponele tarde o temprano, pero si la casa está dividida, se va a terminar cayendo. Todo reino dividido contra todo, una empresa, una iglesia, un país, una familia que está dividida contra sí misma es asolada. Por eso los hijos le manejan la vida a los padres, porque los padres están divididos y los hijos saben qué timbre tocar. El padre le dice, este mes te dije que las zapatillas no. Y la madre por atrás le hace, mamita tiene una platita, mamá te la va a comprar. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando había un partido complicado, que mis hijos eran chicos y había hinchada de los dos lados, y por ahí, Matu, a ese partido a la cancha no vas. Matías, ¿qué hacía? Venía a mí y me decía, che, pa, esta es mamá, no la que no quiere que vaya a la cancha, que tiene. Y si yo soy tan tonto, decir, más vale, hijo, yo por mí te dejaría ir, pero ¿sabés cómo es tu vieja? Ahí tenés. En la iglesia, cuando se toma una decisión, el liderazgo la blinda.
Porque si hay dualidad, ese reino va a ser asolado. Y una casa dividida contra sí cae, se va a caer. ¿Y cuándo la casa está dividida contra sí misma? Cuando en un matrimonio se habla de tu plata y mi plata. Muchos matrimonios son una sola carne, pero con dos billeteras. Pueden compartir todo menos la administración del dinero. Y vos escuchás frases como, pastor, ella con su plata paga el alquiler, yo con mi plata. Vos decís, che, se separaron. No, hace 30 años que estamos juntos. Ah, no, como hablas de tu plata, nuestra plata. Y no importa que uno trabaje y el otro no, o gane más o gane menos. Dios manda la bendición a la sola carne. Porque para Dios ya no son más dos, sino una sola carne. No es una sociedad anónima donde como yo tengo el 40% de las acciones y vos tenés el 20%, vamos de vacaciones donde yo digo. No es así. No es así. Es decir, Dios manda, siempre yo gané más que mi señora y en algunos casos fui el único que trabajó, porque cuando los chicos eran chicos, ella dejó los 2 turnos de maestra jardinera para ocuparse de la crianza de ellos. No es que nos sobraba la plata. Tuvimos que vender el auto, reducir drásticamente los gastos, pero preferimos hacer eso y que los chicos tengan una madre presente. No siempre se puede hacer, no siempre se quiere. Es una cuestión de establecimiento de prioridades. Ahora, soy consciente que hay bendiciones que vinieron a mi vida, no por mí, sino por mi esposa, por sus oraciones, por su acompañamiento. Me fui de Coca-Cola a la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque habían nacido nuestros hijos, Matías y Magalí. Y el crecimiento económico debe acompañar el crecimiento de la familia. Porque eso que donde comen 2, comen 3, ¿por qué no vas a la carnicería a ver si valen lo mismo, 2 kilos de milanesa o 3? La gente repite esa cansada y lo peor es que se las cree, ¿no? La otra vez me dijo uno, pastor, la plata va y viene. Trata que sea mala que venga, que la que va vas a terminar quebrado. Le digo, tómalo si te sirve. Háblalo con el contador después. ¿No? Ahora, fijé un objetivo financiero. No quería ganar más. Quería ganar el doble. Acto seguido, que hablo de eso en un libro. Acto seguido que hice, averiguar dónde yo podía ganar el doble con mis capacidades. Si me decían, un ingeniero de la NASA, yo no soy ingeniero aeroespacial, a mí no me sirve. Pero me dijeron, en la industria farmacéutica, un visitador médico con un perfil comercial como el tuyo, gana el doble de lo que vos estás ganando. Entonces vino a mi vida una unción por las aspirinas y la penicilina, como nunca antes. Así fue como un rayo que me confirmó el Señor en ese momento. Y empecé a buscar de visitador médico. Me llevó 1 año encontrar el nuevo trabajo, donde sistemáticamente fui rechazado en decenas de entrevistas. Paréntesis, prepárate para el rechazo. Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, gracias a Dios, al año entré a trabajar en un laboratorio multinacional francés. No ganando el doble, sino ganando 2 veces y media lo que yo ganaba. Vamos a suponer, si en Coca-Cola cobraba 1 millón, mi primer sueldo fue de 2,5 millones. Fue la única vez que no le tuve que decir a mi esposa, sentémonos, cayó sentada cuando le dije lo que había cobrado, ¿no? Y dijimos, guardemos algo porque va a haber que devolver. Se equivocaron. Al otro día mi jefe me dice, vos que sos nuevo, ¿cobraste? Le digo, sí, señor, ¿te pagaron bien? No. ¿Cuánto te falta? No, le digo, señor, a mí me sobra, me dieron toda esta plata. Me dice, agarrá y callate la boca, acá se gana así. Esa fue una palabra rema para mi vida. Agarraba los premios, la grilla de productos, doble aguinaldo, agarraba. ¿No? Ahora, le dije a mi señora, necesitamos cuidar la plata más que nunca. Porque cuando más hay que cuidar la plata, es cuando más plata se tiene. Porque cuando se tiene poca plata, la plata se cuida sola. Por eso José, cuando más cuidó el grano, es cuando más grano había. Y le dijo, hay que dividir el reino en provincias, poner gobierno, hay que cuidar, porque, claro, por eso la palabra también dice, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder. Cuando la viña está en crecimiento, aparece la zorra pequeña.
Ahora, cuando dije que me iba de Coca-Cola en la industria farmacéutica, fue como el lisoform. 99,9% de mis amigos, familia, estás loco, ¿cómo te va? Vos no conoces esa industria, no sabes. Mi esposa me dijo, el mismo Dios que te bendijo en Coca-Cola, te va a bendecir en la industria farmacéutica. Si no tuviera la esposa que tengo, no hubiera dado ese paso. Y ni te digo, cuando me fui de la industria farmacéutica a tiempo completo al ministerio. Mi jefe me dijo, estás loco, Dani. Yo iba a ser ascendido en ese momento. Estás loco, Dani. Paréntesis, cada vez que Dios quiere llevarte a un nivel mayor, va a pedir que sacrifiques tu Isaac. Así que, si bien el que trabajaba era yo, mi esposa fue fundamental en esas decisiones, porque somos una sola carne. Ahora esto, hermanos, es administración de la vida. Las decisiones hay que tomarlas de común acuerdo, y acá viene una palabra de revelación, habiendo orado juntos. Porque la palabra dice que si dos se pusieren de acuerdo sobre cuál, Dios va a contestar esa oración. No que va a ser lo que querramos, pero la oración no va a quedar sin respuesta. ¿Cuánto más esos dos son una sola carne? Ahora hay matrimonios que hasta que se enferma un hijo no oran juntos. Entonces, nunca nuestra plata. Esposas que no saben lo que gana el marido. Y maridos que no saben el emprendimiento de la mujer cómo anda. No se va a progresar, se va a caer. Entonces, cuidado con esto. ¿Y quién tiene que instrumentar? El más idóneo. Voy a dar charlas a empresas, donde muchas veces el dueño de la empresa dice, yo soy bueno haciendo plata, pero pésimo administrando. Mi señor es una excelente administradora, pero no tiene la capacidad de generar dinero como yo. Así que si bien las decisiones las tomamos de común acuerdo, los roles están bien repartidos, yo me dedico a hacer crecer el negocio, ella a administrar. Porque el matrimonio debe ser un complemento y nunca una competencia. Amén. Si en mi casa hay que organizar un cumpleaños sorpresa, lo organiza Sandra. Yo no puedo darle una sorpresa a nadie. Yo le mando una carta documento intimándolo a que venga al cumpleaños, que traiga aire en los pulmones, que se haga el sorprendido. Le mando el render con todo lo que te... O sea, ahora, cuando hubo que organizar a la chica que hace los quehaceres en mi casa, esa la organicé yo. Y le armé una rutina. Porque le dije a mi señora, la enloquecé, mi amor. Un día anda para el baño, hoy empezar por la... No, hay que armarle una rutina. Y siempre tiene que hacer lo mismo. Ese es el principio de la Fórmula 1. Cuando el piloto conoce la pista, hace récord de vuelta. El problema es que hay gente que vive cambiándose la pista continuamente. Un día la llave la deja acá, otro día la deja acá, otro no sabe dónde está la llave ahora. Estamos todos buscando, ¿no? Los pastores no estamos exentos, ¿eh? ¿Viste? Hay pastores que te dicen, Dios me entrega la llave de la ciudad, no encuentra la llave del auto. Dios nos libre, le dé la llave de la ciudad, quedamos todos sitiados, no entramos ni salimos. ¿No? Entonces, Dios tenga misericordia de esa localidad. ¿No? Entonces, ¿se entiende esto? Pero al margen de esto, aunque sea una vez por mes, anda a tomar un café con tu esposa, tu esposo y ministrense. Yo lo hago más de una vez por mes. Donde nos sentamos y hablamos, compartimos proyectos, sueños, cosas que queremos hacer juntos, cosas que Dios le habló específicamente a ella en su ministerio o me habló a mí. Trabájenlo esto. Porque somos una sola carne. Si mi mujer se mantiene bonita, me bendice. Porque nadie quiere estar con alguien dejado. Si yo cuido mi salud, la bendigo. Por eso el médico, cuando fui a hacerme el chequeo, me dijo sobrepeso, sedentarismo. Y lo primero que me dijo es, ¿usted la ama a su esposa? Le digo, sí, doctor. ¿Vio el salero? Con lo que se le pone sal, no lo agarra nunca más en su vida. Y lo quiere 1 hora de ejercicio físico diario. Porque si usted ahora no hace ejercicio físico,
Dentro de poco va a tener que hacer rehabilitación. ¿Y sabe quién lo va a tener que llevar a la rehabilitación? Su esposa, la que usted tanto ama. Si yo sigo estudiando, la bendigo, porque nadie quiere estar con alguien estancado. Si mi señora se realiza, me bendice, porque nadie quiere estar con alguien frustrado, porque somos una sola carne. No es que ella va por allá, yo voy para... Por eso esto es administración de la vida. Hoy hacemos foco en el dinero, pero podríamos hablar en otras cosas. Clave que trabajes esto y que lo empieces a trabajar en el noviazgo. ¿Vamos a diezmar o no vamos a diezmar? Yo no voy a estar mi vida a la pobreza, ¿eh? ¿Vamos a servir a Dios o simplemente congregarnos? Todo eso hay que trabajarlo en el noviazgo para conocerse, para saber con quién uno se está, no solo en lo económico. ¿Queremos tener chicos o una mascota? ¿Queremos sacrificarnos por tener nuestra casa o no? Alquilamos. Uno tiene que trabajar estos temas. Recomendaciones y con esto cerramos. Para comerciantes y cuentapropistas. Aquellos que dicen, yo no tengo un sueldo, Daniel. Yo soy plomero, soy electricista, tengo un negocio, soy contador y trabajo por mi cuenta. La recomendación es mensualizarse. ¿Qué significa eso? Ahorrar el equivalente a un mes de ingreso. No es fácil de hacer, pero no es imposible. Se hace en varios meses. Si la persona gana 500.000 pesos, tiene que ahorrar 500.000 pesos por única vez. A la que no lo trate de ahorrar todo junto. Que diga, lo voy a ahorrar en 5 veces de 100.000. ¿Para qué? Para que a principio de mes con ese dinero paga todo y lo que entra en el transcurso del mes no lo toca hasta el mes siguiente. Económicamente es lo mismo, 500.000 pesos todos juntos que separados. Financieramente es completamente distinto. ¿Por qué? Porque los vencimientos son del 1 al 10 y hay que armar una ingeniería financiera que se puede hacer, hay que saber hacerlo. Pero eso desgasta mucho. Durante años trabajé en una distribuidora de repuestos de la línea Renault, cuando era muy jovencito. Me pagaban por quincena. Como me daban la quincena el día 15, no se tocaba un peso hasta que me daban la quincena el día 30. Se juntaban las dos y se administraba por delante. Mi señora tuvo negocio hace unos años atrás. Se lo dije, ¿cuántos son los gastos fijos del negocio? 1 millón de pesos, Dani, tenés que tener 1 millón de pesos en caja. ¿Para qué? Para pagar todo. Pero Dani, el monotributo vence el día 18, pagalo 17 días adelantado. Porque los negocios que crecen son los negocios donde el dueño tiene la cabeza en el negocio, no en juntar la guita del alquiler. Es una cuestión de enfoque. Para la iglesia, gracias a Dios hace años que tenemos un mes en caja. A principio de mes se paga todo y lo que entra cada domingo se guarda en el banco para el mes siguiente. Entonces el domingo no estás preocupado de cuánta plata tiene que entrar, estás ocupado de lo que Dios quiere que le hables al pueblo. Este principio no te cambia solamente la economía, te cambia la vida. Porque la mayoría de la gente vive toda su vida corriendo atrás del dinero. En mi congregación algunos terminan de pagar el micro del campamento con el micro en mancha. Arranca el micro y te doy los últimos 50. Pará, hermano. Después te dice, estoy un poco contractuado. Es un milagro que estés con vida. Es un milagro que no te haya estallado el corazón ya. 30 años viviendo así. Ahora sabe que el campamento es para esa fecha, pero no junta la... No, espera no, nada está. ¿Se entiende esto? Y cuando logras eso, tenés que cuidarlo. Porque el estar anticipado te baja la presión. Y la presión trae opresión. La presión no permite que uno pueda pensar claro, que uno no pueda ver más allá de ahí. Pero cuando vos tenés vos podés proyectar, podés tomar decisiones, podés ver con más claridad. Dice Proverbios 24, 3 y 4. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? La obediencia a Dios. Diezmando, pero también administrando el dinero como Dios manda en su palabra. Y con prudencia se afirma. ¿Y qué es la prudencia? La cordura.
Por eso todo el que se apresura alocadamente, de cierto va la pobreza. Y con ciencia se llenarán las cámaras. ¿Y qué es la ciencia? El entendimiento. Las cámaras no se llenan de todo bien preciado con aumento de sueldo, sino con ciencia. Hace unos años atrás fui a ministrar Ushuaia y fui a dar una charla a una empresa que creo que se llamaba Logística Antártica, los que mueven los containers, camioneros, en Ushuaia. Si te digo lo que gana un camionero en Ushuaia, no queda nadie, acaban todos buscando una campera. Yo tuve una crisis vocacional. Dije, Señor, de verdad estoy para conducir la iglesia, no puedo conducir el Escaña mira. No creo que sea tan difícil, si es todo automático y le toca los botones y anda solo la cabina, hace cosas. Digo, no. Ahora, la situación de los choferes es tan grave que se unió la empresa con el sindicato. Me dice el Moyanito de Ushuaia cuando llego. Me dice, ¿qué hace? Me dice, esto es un desastre. Cuanto más ganan, peor están. Así que eran 50 choferes. Arranqué la charla diciéndole, muchachos, le voy a hacer una pregunta, para un rompehielo, ¿viste? Le digo, si alguien no puede estacionar una camioneta, una chata, ¿puede estacionar un semi, un camión con acoplado? Y los 50 me dijeron, ni a palo, jefe. No mete la chata que va a meter un semi. Digo, si ustedes no aprenden a manejar el dinero que ganan ahora, ni a palo van a poder manejar maguita en el futuro. Y los choferes lo miraron a Moyanito, Moyanito me miró a mí, yo miré al cielo y dije, Señor, mandá a los ángeles y que sean robustos. Ahora, esta es la realidad. Encima en Ushuaia no se paga impuesto a la ganancia. Pero alta llanta, loco. Me compré el costillar de no sé cuántas costillas. Ahora, ¿tienen un problema de inglés? No. Tienen un problema de ciencia, de entendimiento. ¿Cómo se cría un hijo adolescente? No a los gritos, con ciencia. ¿Cómo te lleva bien con tu yerno, con tu nuera, con tu conciencia? ¿Por qué los nietos quieren ir a la casa de un abuelo y de otro no? Por la ciencia. Uno le juega a la play, el otro le cuenta todo lo que le duele. Al otro le duele exactamente lo mismo. Y se ríe de lo que le duele. Se trae la pata a la abuela que le quedó allá tirada. El otro es todo un drama. Es todo, ciencia, conciencia. Se llenan las cámaras de todo, de todo, de bienes familiares, materiales, ministeriales, conciencia. Por eso que en este tiempo Dios nos dé sabiduría. Para los que se quieran seguir capacitando, escribí 14 libros. No te voy a leer los títulos, me aburro de mí mismo. Pero los títulos, creo que hay una placa, son bien elocuentes. Tenés para administrar el dinero, hay para emprendedores, claves para el trabajo, principios. Ve y vende y negociación, el arte, todo el mundo hoy tiene que saber vender y negociar. El de rutina sirve para lograr constancia. El de las 10 mejoras está basado en el libro de Daniel. El de los milagros lo mencioné, las estrategias para multiplicar los talentos. Preparar el arca habla de la nueva realidad laboral. Ahí ya hablo de la inteligencia artificial y las cualidades que uno va a tener que desarrollar para competir con esto. Las claves para el éxito, la sabiduría frente a los errores. Todos los libros son de editorial Certeza. La editorial mandó un poquito de cada uno, un precio especial, podés aprovecharlos. Incluso el que compre 5 se lleva uno más de regalo. Juntate con otro, compren libros distintos, aprovechalos. Que tus hijos te vean con un libro, empezando por la Biblia. Entonces, y no solo estos libros, capacitate en tu profesión, en tu oficio. Porque eso de que vivimos en la era del conocimiento, no es una frase hecha, vivimos en la era del conocimiento. Y el que tiene el conocimiento puede aprovechar las oportunidades.
Y hay una aplicación que se llama Principios para el Éxito, eso se descarga en el celular. Hay podcasts que duran 10 minutos, tienen su guía práctica, se pueden hacer todas las copias que uno quiere. Descarga, viste, algunos me dicen, es que en el celu no me entra más nada. Saca algo. Saca esos cuadraditos que entran en los redondeles y todo. Saca. ¿No? Y aunque sea, escuchate un podcast una vez por semana. Pero no solo esto. En internet tenés biografías gratis, tenés, capacitate. Dedica un tiempo. Dedica algo de recursos para capacitarte, porque eso va a incrementar no solo tu valor ahora, sino en el futuro. Y como hablábamos con uno de los pastores de la iglesia, siempre digo, mis libros se pueden predicar, enseñar, compartir, prestar. La autoría del Espíritu no mía, usalos con total libertad. Pero no dejes de capacitarte y también de ayudar a que los demás puedan hacerlo. Y como la palabra de Dios no vuelve vacía, tu economía va a ser sanada, va a crecer, vas a concretar objetivos, tus hijos van a ser instruidos. Yo me crié viendo a mi mamá y a mi papá separando la plata en sobres. Y uno dice, eso es prehistórico. No, Mercado Libre te permite armar todos los sobres que quieras. Lo único que mi papá lo hacía en un sobre de papel con dinero de curso legal. Hoy el sobre es digital con dinero virtual. Pero ¿sabe cuál es el principio atrás de eso? El orden. El orden. Porque parte de la ciencia es ser ordenado. Porque Dios es un Dios de orden. Y entonces podrás cerrar bien este 2025 y poner el cimiento para un 2026 bendecido. Porque la palabra de Dios no condena, siempre da una oportunidad. Lo que estamos haciendo bien, confirmación. Y lo que hay que rectificar, rectificarlo. Porque estos principios no están para complicarnos la vida, están para que tengamos vida y vida en abundancia. Padre, recibimos en esta tarde tu palabra, confirmamos aquellas cosas que estamos haciendo bien y aquellas que haya que corregir, que comenzar a hacer, que dejar de hacerlas. Nos alineamos con tu palabra. Y no solo por nosotros, sino por las futuras generaciones. Porque nuestra forma de administrar el dinero y la vida tiene consecuencias generacionales. Por eso Deuteronomio dice, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Padre, bendigo la congregación. Gracias, Señor, por este testimonio de tantos años. Extiende el sitio de la tienda aquí, Señor. Que se puedan concretar los proyectos, Señor, los anhelos, multiplica los recursos. Y en medio de todo tu pueblo, Señor, que haya una unción de sabiduría y que esa unción de sabiduría también se transforme en una unción de crecimiento y de sana administración. Los bendigo con toda bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén.